Pasajeros con destino al tercer país. Embarque inmediato. Historias, vidas en movimiento, conversaciones sin libreto. Tercer país, vivir afuera, pensar adentro. Hay frases que suenan tan bonitas que nadie se atreve a discutirlas. Haz el bien, sé humano, ten empatía, piensa en los demás. Y claro, uno escucha eso y dice, bueno, ¿quién podría estar en contra? Pero a veces, detrás de esas palabras tan correctas, tan limpias, tan aplaudibles, también se esconde el control, la manipulación y hasta una forma elegante de aplastar al otro. Porque no todo lo que se dice en nombre del bien necesariamente hace bien. Y no todo discurso que se presenta como humano, sensible o moral termina siendo realmente humanizante. A veces ocurre lo contrario. Se usa el lenguaje de la compasión para señalar, el de la empatía para dominar o el de la corrección para silenciar. O sea, dicho en un buen salvadoreño, hay gente que te destruye, pero con una sonrisa, un discurso precioso y sintiéndose además mejor persona que tú. Y justo por eso, en este episodio queremos entrar en una pregunta incómoda. ¿Qué pasa cuando el humanismo se pervierte? ¿Qué pasa cuando el lenguaje del cuidado pierde de vista a la persona real y se convierte en una máscara, en una pose o en un mecanismo de poder? Hoy no venimos a hablar del villano obvio, venimos a hablar de ese otro que a veces aparece vestido de bondad, de superioridad moral y de yo solo quiero ayudar. De esto es por tu bien. Soy Juanse Y yo soy Diego. y este es el capítulo 12. En nombre del bien, la perversión del humanismo. Hoy conversamos con el psicólogo Alfonso Bravo sobre la perversión del humanismo. Esto es Historias Humanas. Historias humanas, el corazón del episodio, experiencias reales, propias y ajenas, que hablan de las vidas en movimiento, decisiones difíciles, aprendizajes, caídas y reconstrucciones. Tercer país, vivir afuera, pensar adentro. Alfonso, gracias por acompañarnos y bienvenidos a Tercer País Podcast, esto es Historias Humanas. Y voy a comenzar preguntándote, ¿quién es Alfonso Bravo? Bueno, primero que nada, gracias al Juanse, gracias a ti, Diego, por invitarme a conversar, bueno, de lo que vamos a conversar, que es bastante fuerte. Y bueno, yo soy psicólogo clínico, yo he sido docente universitario ya algún tiempo. eh, Me dedico principalmente a la docencia, a la atención clínica y a la, ¿cómo es? A la supervisión clínica. Gracias, Boncho. Bueno, además eres andinista y escribes poemas, ¿no? Pero vamos a Bueno, hablar sí. directo. Sí, me había olvidado de eso, sí, me dedico a la montaña y también a escribir poesía. Cuando hablamos de la perversión del humanismo, ¿de qué estamos hablando exactamente? ¿Qué es lo que termina pervirtiéndose? Ya, verás, primero, esto tiene antecedente que conversamos un día sobre esto. Entonces, y es una idea que yo tengo desde hace rato de escribir justamente sobre esto, porque eh, dentro de la psicología tú tienes una línea que es llamada la tercera fuerza de la psicología, luego del conductismo y el psicoanálisis, o lo cognitivo-conductual y psicoanálisis, tienes al humanismo. Y la historia del humanismo parte, a ver, humanistas ha habido en toda la historia, pero esto de formalizar el humanismo desde la psicología parte desde la Segunda Guerra Mundial. Y, y lo que pasa es que empieza la pregunta sobre la dignidad humana luego del Holocausto, ¿no? O sea, que creo que era el paso lógico y eso todos lo sabemos. Entonces empieza desde la filosofía humanista, desde los filósofos humanistas empiezan a hablar sobre esto. Y decanta de alguna manera eso en la formación de toda una línea psicológica, de toda una corriente psicológica que es el humanismo. Sin embargo, hubo toda una línea que pasó de la pregunta por la dignidad humana, para hacerlo en resumen y poder seguir conversando, pero tuvo toda una línea que salió de esta pregunta de la dignidad humana y más bien pasó a la respuesta fácil de la evitación de todo sufrimiento tras el trauma de la Segunda Guerra Mundial. Y esto fue muy fácilmente aprovechado por toda una línea de esta filosofía occidental que hace que tú evites el sufrimiento, pero no lo veas, no lo enfrentes, no lo trabajes y aquí no pasa nada y decantamos en lo que yo te decía, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial al coaching. Esa es la perversión del humanismo en
terminar en el piensa positivo, pero no regresas a ver a nada de lo que está pasando ni a preguntarte por el ser humano. Entonces, más o menos por ahí va la idea. Alfonso, sí, mira, justamente hace unos días mi suegro me recomendó la película Nuremberg, ¿no? Que eso es la película que está ahorita, que es de esta historia basada de este psicólogo que está eh, entrevistando a todas estas personas que fueron partícipes del Holocausto y está muy arraigada esta película al tema de la psicología, ¿no? Entonces creo que hace mucha parte de lo que tú estabas hablando de esto y mi pregunta va consistente respecto a esto, ¿no? Llevado a la vida real, ¿en qué momento alguien pasa de quiero hacer el bien a usar el bien para controlar, juzgar o acomodar al otro a su propia idea de lo correcto? Bueno, un poco yéndonos al origen de lo que le estaba diciendo, esto de la Segunda Guerra Mundial y ahora que mencionas Nuremberg y todo el asunto, que por ahí hay temas bastante interesantes, más bien, no he visto la película, pero pensé mucho también en lo que dijo a nivel psicológico, no una psicóloga, sino una filósofa que es Hannah Arendt, cuando habla de los juicios de Jerusalén y el juicio Eichmann, ¿no? Y en qué medida Eichmann es un buen ejemplo de lo que dice Hannah Arendt de la banalidad del mal, de cómo acaba un tipo reproduciendo solamente que esto es lo que se tenía que hacer, y es lo que dices tú, Diego, cómo se llega a eso, ¿no? Cómo se llega a que alguien logre no solamente usar el bien para manipular al otro, sino volver al mal algo totalmente cotidiano y hecho automáticamente y convertido ni siquiera en bien, sino en lo que decía Hannah en lo que se debía que hacer, lo que se debía hacer. Entonces, ¿qué pasa? Que a la final sí, o sea, desde Hitler o desde lo que se vivía en esa época y toda la crisis identitaria en Europa, llega alguien que ve esa crisis, ve ese sufrimiento, ve el no saber quiénes son y agarra un significante para responderte un poco, agarra un significante, la raza aria y todo, y dice, ok, aquí con esto les unifico a todos y les hago pensar que este es el camino, ¿no? Entonces lo conviertes en algo bueno, ¿sí? Y lo conviertes en nosotros somos los buenos. Bueno, pero hablando de quiénes ahora son los buenos, ¿no? Ujú, Desde la Segunda Guerra Mundial a la actualidad, los buenos o el concepto de buenos o de la gente de bien ha ido cambiando, ¿no? ujú. Y por eso la pregunta sería, ¿podría decirse que aquí se habla en nombre de la dignidad humana, pero se deja ver a la persona en concreto? Pasa eso, existe esa como, no sé si es una dualidad, ¿no? Pero a mí sí me da la sensación de que este concepto de quiénes son los que valen y quiénes son los que no valen ha ido cambiando. Ujú. Lo que pasa es que, bueno, o sea, ahora que estamos viviendo lo que estamos viviendo, inclusive simplemente lo que parece es que se ha dado la vuelta o la tortilla, ¿no? O sea, y no, eh, y como que se borra completamente el trauma y el trauma es utilizado perversamente para, ojo, en el psicoanálisis sí se utiliza o sí se estudia el recurso de la victimización como un recurso perverso. O sea, la victimización como un recurso perverso y ahora la, a ver, voy a decir esto, se me acaba de ocurrir que podemos decir que la cosificación de las víctimas del Holocausto está dada por aquellos que utilizan esa victimización para poder ser crueles con el otro, ¿no? Entonces, es como que el mismo victimizado irrespeta a toda esa historia y ha hecho que inclusive las víctimas del Holocausto pierdan esa dignidad. Entonces, pasamos de la pregunta por la dignidad humana a lo que tú dices, yo no sé si a la persona en concreto, sino al ser humano concreto, pero como cosa, como un objeto que se puede utilizar. Y ahora el holocausto es marketizable para poder cometer atrocidades. Entonces, desde ahí de donde tenemos que salir. Sí, o sea, viendo este tema de actualidad, justo teníamos una conversación con mi pareja y con mi esposa hace unos meses de cómo pasamos de víctima a victimario, ¿no? Sintiéndote en la potestad de por todo lo que te pasó, tú puedes causar, o, no sé, mal o daño y demás, ¿no? Llevándolo, Alfonso, a la vida cotidiana, ¿cómo se ve esto en la familia, en la pareja, en el trabajo, en la universidad? ¿Qué frases parecen nobles, pero que en realidad cargan cierto grado de manipulación?
Bueno, el te pego porque te quiero es lo primero que se me viene, ¿no? O sea, esto del que es por tu bien, pero en realidad estás obrando bajo capricho, creo yo, y en la familia se ve mucho eso, ¿no? En la familia, yo creo que la parte más cruel que se puede ver en este sentido, en esta perversión del ser humano, que es ese otro, pensemos de padres a hijos, por ejemplo, es esto de obrar solamente de acuerdo a lo que yo deseo sobre el otro, sobre lo que yo deseo y moldear al otro sobre lo que yo deseo, sobre lo que quiero conseguir con el otro porque eso me satisface a mí, creo que sería lo primero. Pero también tenemos otra cosa. De ahí me voy a meter con otro discurso porque, bueno, como les decía, soy psicólogo, voy más de línea psicoanalítica, entonces es lo que más uso como recurso, como para explicar cosas. Bueno, Jacques Lacan hablaba de estos 4 discursos en los que nos manejamos, un poco difícil de explicar, pero voy a irme directamente a otra cosa que es un quinto discurso que él encuentra, que es el que pervierte los otros 4. Es decir, con 4 discursos nosotros nos relacionamos en la sociedad, él dice, pero hay un quinto que se llama el discurso del capitalismo, que él dice, ese es el que pervierte a todos los otros porque convierte a todos los otros en cosas, en productos y se vacía todo de sentido. Entonces, en la familia, ¿qué es lo que estamos viviendo ahora? Puedes vivir lo que yo te decía antes, pero también puedes vivir esto de cómo el sistema nos ha convertido a todos en sujetos productivos de tal forma que estás más preocupado por eso que por las relaciones dentro de la familia. Y es ahí donde yo no creo, y voy a utilizar de nuevo la figura de Eichmann, yo no creo que, por ejemplo, los padres sean perversos en sí. Cuando abandonan a los hijos, los dejan metidos en el internet, jugando juegos de video, los juegos en redes, metidos en redes sociales y todo, sino que ellos dicen, bueno, es lo que tengo que hacer, es lo correcto porque yo tengo que estar produciendo. Entonces, en el sistema se convierte eso en una deshumanización de los hijos, porque dicen, ok, tengo que tenerlos, pero ellos tienen que estar a un lado porque yo tengo que estar produciendo, y una deshumanización mía porque yo soy aquel que tiene que estar produciendo, pero ya no soy padre, ya no soy madre. Entonces, va también por ahí. O sea, yo creo que en la familia se ve muchísimo eso, y bueno, ahora que lo veo también, una tercera es siempre el tema de la violencia sobre el otro, ¿no? Las violencias intrafamiliares siguen estando ahí, siguen estando en nuestras sociedades, por ejemplo, bueno, en Latinoamérica sabemos que es toda una región llena de violencias intrafamiliares, de violencias de género. En la, en la violencia intrafamiliar, nosotros con unos estudiantes de la Salesiana, cuando yo trabajaba ahí, hicimos una pequeña investigación en Quito de los imaginarios que tienen las personas sobre, bueno, la violencia de género, la violencia intrafamiliar, y cómo había una gran cantidad de gente en Quito que decía, los hijos me pertenecen y yo los tengo que moldear a mi antojo. O sea, y es eso, ¿no? O sea, yo creo que por ahí va lo que se ve ahora en las familias. De que este es un estado o un municipio donde es el trabajo por trabajo, por trabajo, por trabajo, por trabajo, y es pasar por encima del otro por el poder adquisitivo y ese tema del capitalismo que estamos viviendo, ¿no? Y lo que he visto es la gran brecha de estructura social que se ve dentro de las personas con gran capacidad y poder adquisitivo económico bajo las personas que son sus empleados. No los ven como empleados, sino los llegan a ver como, bueno, no quiero decir servidumbre, pero es yo te pago, tú tienes que hacer todo lo que yo te digo, pero no hay un trato como humano hacia esas personas porque es el tema de que aquí todos tienen que trabajar para ganar, todos tienen que tener un grado, todo se consigue trabajando, pero el trato que se da se ve bastante complicado. Y lo veo mucho aquí en esta zona respecto al tema de personas de empleadas de servicio doméstico porque es como, lo ven como si yo te estoy haciendo un favor a ti de que tú estés trabajando en mi casa y por eso te puedo tratar de esta manera porque te estoy pagando o te estoy dando un techo. Y hacen ver a la persona de que si no estuvieran trabajando ahí, no estuvieran viviendo ahí, no tuvieran la capacidad económica o la calidad de vida que pudieran tener en ese momento. Y lo he visto en diferentes aspectos, tanto en las empresas como en las casas familiares. Una de las frases más perversas que existen, creo yo,
y es parafraseando un poco la cuestión de la frase que estaba a la entrada de Auschwitz, era de que el trabajo dignifica al hombre, ¿no? Sí. O sea, y desde ahí nosotros empezamos a hablar de esto de, o sea, tienes trabajo, tienes que sentirte digno porque tienes trabajo. No, o sea, yo creo que lo que dignifica es el trabajo digno, pero es precisamente eso. Bueno, tú dices Monterrey, pero hay algo que compartimos, que conversamos mucho con el Juanse, que es esto del pensamiento aldeano, que creo que cruza tantas aldeas que tenemos, inclusive aquellas que se llaman metrópolis, eh, son de ese pensamiento, no es como que pase solo en Monterrey, o sea, lo vemos en todas partes y lo vemos a todo nivel, porque tú puedes decir que lo mismo le pueden decir a un funcionario de una mega empresa, porque igual estás teniendo trabajo gracias a mí, yo soy quien te da de comer. Entonces, que con una empleada doméstica, y es esta cuestión de cómo se pervirtió la dignidad, el trabajo digno, de tal forma que solamente porque ya tienes trabajo tienes que agradecer que eres digno por eso, ya ahí es donde se pervierte todo. Tú hablaste, Boncho, hace un rato de lo que nos sucede a varios padres, que es la discusión y esta manera un poco rara de decir, tengo que producir y mientras yo produzco, tú tienes a tus hijos decirles, bueno, las redes sociales y el internet y las pantallas, pues son como un acompañamiento, ¿no? Y justo en una época atravesada por redes sociales, parecería que no basta con ser sensible, ¿no? Además hay que mostrarlo, hay que tomar fotos, hay que hacer postureo, hay que poner un montón de cosas en redes sociales. Las redes han convertido la empatía más en un tema de quiero parecer bueno, porque si no se publica no existe, ¿no? Ujú. Eso, primero empecemos, quiero existir, ¿sí? Y la existencia, o sea, a ver, si vamos conectando lo que decíamos, ¿no? Si por un lado tienes que producir, y bueno, tus hijos quedan a un lado y todo el asunto, si tienes que producir, si esa producción te hace digno y todo el asunto, pero en la realidad no te sientes así, porque eres solamente un engranaje, recordemos tiempos modernos de Chaplin, ¿no? O sea, metido ahí entre todos los engranajes, estás metido ahí, en algún lado tienes que existir y el único tiempo que tienes para existir es en las redes sociales. Entonces, empiezas por existir y luego empiezas por decir, ok, sí, mi existencia está en la imagen que doy, e inclusive puede darse un proceso de autoconvencimiento que la imagen que doy es la que soy. No lo que estoy viviendo al día en el trabajo, cuando estoy maltratado, cuando tengo problemas familiares, cuando tengo problemas de pareja, lo que sea. No soy ese. Cuando no siento que esté haciendo lo que yo deseaba o qué sé yo, sino que ese que pongo en las redes sociales, yo suelo ponerles, y bueno, ya sabe cómo hablo yo, pero yo suelo ponerles el ejemplo a mis estudiantes cuando algunas veces les digo, tal autor dijo tal cosa, qué sé yo. Una de las frases geniales sobre el amor que decía Sigmund Freud, que era que quien ama sufre y quien no ama enferma. Yo les digo, ya van a notar, van a irse a tomar la foto en la playa con el atardecer y van a poner quien no ama sufre, quien ama sufre, quien no ama enferma, Sigmund Freud, sin saber qué relación tiene el atardecer con esto. Entonces, y es porque a la final se ha vaciado de todos los sentidos, pero la imagen bella es la belleza que yo vi. Entonces ahí estamos sacados completamente de meternos en nuestra propia existencia y convencernos que somos buenos, mientras en el trabajo se están comiendo los unos a los otros, como decía Diego, ¿sí? Se trata de escalar y toda la cosa, pero eso es lo normal, eso es lo que hay que hacer, es de nuevo la banalidad del mal. Alfonso, ahora, escuchando lo de las redes sociales, ya hemos hablado de esto de las redes sociales en diferentes aspectos, porque sí es algo que te genera eh, mucha problemática social, desde la necesidad de parecerse a lo que tú quieres, o lo que estás viendo, o lo que tú quieres ver en tus redes sociales, ¿no? Y pregunto, ahora mucha gente no quiere ayudar, ¿no? Quieren que todos vean que ayuda, no quieren comprender, quieren quedar del lado correcto, y la pregunta es, ¿estamos viviendo una especie de mercado de la superioridad moral?
Chuta, es un buen término, el mercado de la superioridad Su- moral, el mercado de esta imagen que tú proyectas, ¿no? Me hiciste acuerdo de un estudiante, escribí hace poco sobre eso, porque bueno, le pedí autorización, pero le escribí sobre verle a un estudiante así con una cara de angustiada y todo el asunto, y le digo, me acerco y le digo que qué le pasaba, y me dice, es que profe, yo no me puedo ver tonta y fea el mismo día. Y te quedas así como que, wow, es tenaz lo que te dicen, ¿no? O sea, la presión que hay de cómo te tienes que ver, aunque a lo mejor, ¿y cuál es el problema en sentirse tonto y feo el mismo día? No hay ningún lío. Igual sales y das entrevistas. O sea, no, eh, así te sientes así, ¿no? O sea, es, es, eh, es como es, cuál es el problema de todas estas frustraciones? No, tenemos que vernos de determinada manera y vendiendo que somos moralmente superiores porque le llevaste a tu hijo al parque y le tomaste una foto riéndose y dices, ok, soy un buen padre, ¿sí? Porque te tomaste la foto haciendo la donación del refugio para perros. O sea, por todas estas cosas y esa es la imagen que das, claro. O sea, y se queda ahí, no sabes qué es lo que pasa detrás y qué es lo que estás viviendo en el día a día. Estamos o hemos pasado hace poco la Semana Santa y sobre todo esto sin sacar a ninguna religión en especial, pero creo que hay mucha gente que va todos los domingos a misa, se golpea el pecho. Entonces, para mí es un ejemplo claro de una sociedad que habla muchísimo de empatía, de ayudar al prójimo, de conciencia, de humanidad, pero al mismo tiempo vivimos una sociedad donde más gente consume ribotril, la gente está más sola, más ansiosa y es menos capaz de escuchar. Ujú. Para ti, Boncho, ¿qué es lo que estamos viviendo hoy? Verás, yo creo que hay cosas que sí se van repitiendo, ¿no? O sea, que se han ido construyendo históricamente, o por lo menos a partir del tema que dijimos ahora, ¿no? De cómo se pervierte este humanismo a que, a que como es a que el bienestar está de alguna manera puesto en una estética vacía, que es esa, ¿no? O sea, ok, ir los domingos bien vestido a misa. Sí, o sea, eso ya no tiene que ver solo con las redes sociales, pero es ir bien vestido a misa los domingos, tener una cierta imagen de decencia y ahora la imagen de la felicidad. em, y para todo lo demás existe Ribotril. O sea, ok, tú estás bien porque muestras esta imagen y porque te tomas esa pastilla y no trabajas esta vida, no trabajas realmente lo que te está pasando y no enfrentas, que vamos de nuevo al trauma, no enfrentas el sufrimiento, sino que se borra con mostrar esta imagen y con todo lo demás, drogarlo, ¿sí? Hay que drogarlo, hay que sedarlo y con eso ya nada se muestra, nada se siente y se aumenta esta sensación de autoconvencimiento de que las cosas están bien. Sí, yo siento que el tema religioso siempre ha sido para mí una vertiente bastante complicada de la perversión del humanismo, ¿no? Las personas que en mi barrio, lo cuento como anécdota, la señora que era más rezandera era la más chismosa, era la que si tú jugabas en la cuadra y le tocabas el portón, te ponchaba los balones con cuchillos, o sea, pero era la mejor persona en la iglesia, la que siempre participaba, aportaba, daba dinero, no sé qué, pero pues convertía esa maldad que realizaba en su vida diaria y su ribotril era participar en la iglesia. En esa época no había redes sociales, pero su red social era ir al domingo bien vestida y mostrar de que era una buena persona, pero la gente que no vivía alrededor de ella o en su círculo, no social, sino cercano, pues se daba cuenta de la calidad de persona. Entonces sí me parece algo el tema de la religión, y en todas las vertientes religiosas que lo hay, ¿no? Ahorita he experimentado un poco más cercano, no porque estoy yendo, sino porque familia de mi esposa son religiosos del cristianismo y pues también ves que es
lo mismo, pero con otro tipo de ideología, ¿no? O sea, yo soy mejor que tú, la cuestión. Y también lo veo mucho de personas que conozco que viven en Estados Unidos que ahora se creen gringos y que se creen religiosos porque ya tienen un documento y apoyan esa perversión que está pasando ahora en Estados Unidos cuando sus raíces son de acá, ¿no? Entonces, apoyan que estén haciendo invasiones en Irán, que están apoyando todo el tema de Palestina, pero que apoyan las deportaciones cuando tus papás son mexicanos, ¿no? Cuando tus papás son colombianos, cuando tú vives en Estados Unidos porque saliste de una situación de la cual están huyendo. Entonces ahora apoyan esa perversión porque su red social es mostrarse de que, yo ahora estoy bien, no tengo ningún inconveniente con los demás. Me acordé de varias cosas. Por un lado, todavía no veo un documental, pero vi solamente el tráiler que te presenta Netflix de La vecina perfecta. Ah, No sé, todavía no lo veo, pero parece que es una historia que yo no la conocía, de una vecina que hace atrocidades, pero dice ser la vecina perfecta y se muestra con la vecina perfecta, ¿no? Y es la vecina blanca contra unos vecinos negros, o sea, es eso, ¿no? O sea, va por ahí. Y lo otro, me acordé, pero estoy con el problema, bueno, después de eso yo lo debo análisis porque Freud dice que el olvido de nombres propios también se puede analizar, y más aún cuando a mí me gusta mucho el cine, pero no recuerdo la película de Woody Allen cuando el personaje mimetiza todo y se está conversando con un judío y le empiezan a salir todas las el peinado, le empieza a salir barba y todo el asunto, está conversando con otra persona y empieza a adquirir todo eso. Eso es lo que nos pasa a nosotros cuando nosotros obtenemos una visa o una residencia y enseguida, lo voy a poner de esta forma caricaturesca, pero enseguida vas al espejo y te ves los ojos azules, ¿no? O sea, es, eh, ya soy de estos, ¿sí? No de estos de acá, ¿sí? O sea, ya no tengo una historia, sino que se borra, y eso también es perverso, esto también es cosificante, ¿no? Es la cosificación del otro, y cómo bueno, te prestas también para esa cosificación. El momento en que te dan una residencia, es como que borras tu propia historia y es solamente ese papel el que te da una identidad. Eso es terrible porque borra una existencia. O sea, exististe desde que naciste y con todo lo que te pasó, pero te borra, ¿no? sí. Tú dices algo muy importante, dices tema de las frases que ahora vemos en nuestras redes sociales, de que a veces la gente no sabe ni lo que significa o de qué salía esa expresión, ¿no? Entonces mi pregunta, Alfonso, es, ¿nos estamos volviendo expertos en sonar humanos sin saber acompañar a nadie de verdad? Expertos en Sonar humanos sin saber acompañar a nadie. sí, y pero de una manera, y ahí voy a conectar otra cosa más, volviendo a veces parezco disco rayado con Hannah Arendt, es alguien a quien admiro mucho por todo lo que he leído sobre ella, pero a esto del autómata, de como decía que Eichmann es un autómata, vamos ahora a una cosa que es inclusive también de lo contemporáneo, pero me hiciste acuerdo de Slavoj Zizek, a quien voy a recomendar después, pero me hiciste acuerdo de Slavoj Zizek cuando le preguntaron sobre lo típico que estamos pensando ahora. ¿Será que en algún momento la inteligencia artificial llega a pensar como el ser humano? Yo decía, a mí me preocupa lo otro, que el ser humano llegue a pensar como la inteligencia artificial. Y cuando, eh, y me acordé de Baudrillard y esto de la cultura y simulacro, porque Claro. dices, cuando ya empiezas a sonar como la inteligencia artificial, lo empiezas a pensar de esa manera automática, empiezas también a tener un modelo de ser humano al que tienes que simular pensando como la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que claro, pones la foto, vos ahí en terno de baño y todo el asunto, estás viendo el atardecer con tu caipiriña y pones, qué sé yo, la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado del hipotenusa. Y dices, ok, me sé el teorema de Pitágoras, se acabó. Y listo. O sea, no tiene nada, pero eso automáticamente se vuelve humano, pero simulado desde. O lo que yo decía, por ejemplo, que les digo mucho a mis estudiantes, a mí me carga muchísimo. Yo si no soporto, por ejemplo, ver estos TikToks, de nosotros que somos bien futboleros, que ver estos TikToks de jugadas de fútbol donde hay un chico en la esquina comentando,
Pero primero te comenta, y este jugador le deja al arquero sin posibilidades y le mete el gol y le deja frío. No menciona el nombre de los jugadores, el contexto, ni mucho menos, y resulta ser que era el gol de Ronaldo a Oliver Kahn en la final del Mundial. O sea, y es una monstruosidad que todos recordamos, pero se pierden todos los contextos. Y luego aparecen los TikToks con el subtítulo y relatados por la inteligencia artificial que no sabe ni pronunciar. Pero ya los chicos empiezan a pronunciar así. Y ahora ya no aparece el chico en la esquina, sino que aparece su avatar hablando. Entonces, ¿cómo te vas borrando, no? A través de todas estas cosas. Claro, nosotros estamos simulando ser humanos pensando como robots, por ponerlo así como lo primero. Y justo esto de simulando, bueno, los tres, bueno, tú sobre todo, Boncho, eres mayor que nosotros, pero Bastante. había este juego que se llamaba Sims. Y recuerden que uno se hacía un personaje y tenía una vida ahí en el juego. Y al final, claro, hacías varias decisiones, pero era muy gracioso porque acabas de decir algo, estamos simulando vivir, porque al final estamos pensando en una serie de cosas, pero no realmente en lo que nos conlleva a nuestro alrededor. Y por eso la pregunta que te voy a hacer está encaminada para quien nos escucha o quien ve este episodio y se siente rodeado de discursos correctos, pero de vínculos cada vez menos humanos. ¿Por dónde se empieza a recuperar esta relación más honesta con uno y con quienes nos rodean? Es un trabajo difícil, porque lo primero que se me ocurre decir es por dónde se empieza por aceptar que sufrimos. Volvamos, o sea, como a ti se te ocurrió proponer esto de la perversión del humanismo, y yo te decía que mi idea venía de esto, de dónde sale esta pregunta de la dignidad, que a propósito, de igual haciendo un poco de historia, lo que acabó sucediendo fue que principalmente toda la cuestión de la reflexión sobre la dignidad humana se dividió en dos líneas: la línea norteamericana, que cantó en estas psicologías, que la psicología del humanismo tiene mucho valor, tiene cosas muy interesantes en Europa también, pero la línea norteamericana acabó encantando en toda esta cuestión del coaching, del piensa positivo y de la autorrealización, que tergiversó todo. No estoy hablando de los autores en sí, sino que de quienes usaron la teoría para poder lograr esto, poder lograr esta perversión. Y por otro lado estuvo la línea europea, que se metió más por la filosofía del humanismo, ¿no? Pero como todo parte del trauma, yo creo que es necesario volver a eso, ¿no? A volver a que todos sufrimos y a trabajar nuestro sufrimiento como parte de nuestra historia, y no más bien autoengañarnos con todos estos fenómenos que hemos estado hablando, porque es toda como es la propuesta del autoengaño, que a la final lo que hace es que también entras dentro del aparato productivo, porque vos te autoengañas de que estás bien, porque pones bien la foto, porque pones tu felicidad y todo, y porque por dentro estás consumiendo las pastillas, o porque tienes el último iPhone, o porque tienes la televisión de 150 pulgadas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que eh, creo que es necesario volver a eso, trabajar esos sufrimientos. Sí, yo creo que la terapia es una opción, pero empezar también como sociedad nosotros a hablar de los temas que son sufridos, de los temas que nos complican. Eh, yo soy bien rockero, y una de las cosas que para mí siempre me acuerdo de Ozzy Osbourne diciendo: nosotros no éramos satánicos, sino que nosotros lo que Lo queríamos era hicieron. mostrar al mundo que no todo es paz y amor, y que hay mucha basura en el mundo, y queríamos mostrar la basura del mundo, ¿no? O sea, decir, ponerlo ahí, ponerlo al frente y poder enfrentarlo. Empezar desde ahí para empezar a romper esas cosas de la foto perfecta, de la imagen perfecta, de el, el terno perfecto en el domingo en misa. O sea, no, por poder empezar a romper esas cosas, creo que desde ahí es necesario para devolver también inclusive a las nuevas generaciones esto de que el sufrimiento es parte de la vida, y que tenemos que enfrentarlo, en lugar de armar todo este aparataje simulado que nos convierte a la final en zombies, que vivimos o bien porque estamos sedados, o bien porque ya no regresamos a ver a nada,
porque si regresamos a ver me genera demasiada angustia, entonces nos convertimos en zombies, ¿no? O sea, estamos así. Ok. Alfonso, muchísimas gracias por acompañarnos. Te invito ahora a escuchar personas que nos comparten su experiencia a partir de esta pregunta. ¿Cuál es Gracias la a frase? ustedes. La frase. No, no. Le vamos a preguntar a la gente y en un audio nos van a escuchar las personas que participan, nos van a decir, ¿cuál es la frase más dolorosa que te dijeron disfrazada de consejo, ayuda o buenas intenciones? Esto es La Gente Dice. La gente dice, un espacio abierto a quienes nos escuchan y nos ven. Opiniones, mensajes, audios y relatos que amplían la conversación y demuestran que no hay una sola forma de vivir el cambio. Tercer país, vivir afuera, pensar adentro. La frase más dolorosa que me dijeron disfrazada como consejo o ayuda fue de disfruta el momento que pueda que no se vuelva a repetir, porque me la dijeron esto una vez por un familiar que estaba muy enfermo, entonces habíamos salido al parque para disfrutar un poco de, del momento con él, entonces esa fue la frase más dolorosa disfrazada de consejo. Bueno, hablaríamos de esto de que te dicen, ¿no? Como de un día a la vez, todo pasa y no te preocupes. Y a veces es como minimizarlo, ¿no? Decir como de, no, un día a la vez, que todo fluya, que todo fluya y que nada influya. Y tú sientes como que lo minimizan, ¿no? Porque si en ese momento tú sientes una emoción, decirte como de, ah, no, todo pasa, mañana será otro día, es como de, no, o sea, mañana puede ser otro día y yo me voy a seguir sintiendo mal, me voy a seguir sintiendo eso que yo tengo ahí guardado. Y aunque parezca irónico, no sé, es como que a ti, eso sí estuvo bastante raro, la verdad. Fue como que le empecé a contar y le dije, mira, me siento de tal manera y luego fue como de, me dijo, a ver, cálmate, que todo fluya y que nada influya, que, que mañana es otro día, que la vida es bella. Sí, yo sé que existen personas que tienen situaciones mucho más complejas que mi vida, que la mía, que en esa situación en específico que me pasó en ese momento. Pero a mí me afecta, a mí me duele, porque cada persona tiene un esquema mental totalmente diferente. Vale recalcar que en este caso, lo que para mí puede ser doloroso, para otra persona no es nada, o viceversa. Entonces son como frases yo siento que son muy sueltas, muy generales, porque cada persona es un mundo, un libro, un esquema diferente. Entonces, ¿cómo podríamos generalizar algo de decir, no, ya, todo pasa, todo aplica para lo mismo? Ah, tus emociones como de ya, hoy te duele, mañana no te duele. Sí, fue una frase que siempre que la recuerdo, que una amiga mía me la había dicho, fue como de, no sé, me parece muy irónico. Sí, todo pasa, la vida no es como que es estática, no existe un futuro, el presente es ahora, lo que pasó hace 10 minutos no existe, pero las emociones sí, lo que te duele sí, porque si no lo trabajas así tú digas, ah, mañana es otro día, otro mes, otro año, pues sigue estando ahí, sigue sintiendo. Ese es como mi punto de vista de esas frases que siento yo que son muy generales y muy sueltas, porque a mí en su momento sí me llegó a doler y fue como que lo minimizan, pero con el tiempo aprendes como que son esquemas, son situaciones, es diferente. Porque hay que recalcar que cada persona es un espejo, te habla en base a su experiencia, a sus esquemas, a lo que la persona cree. Por eso es como que uno tampoco tiene que tomarse nada tan personal, porque todas las personas no pensamos igual, no somos uno, somos seres individuales, distintos. Tercer país, vivir afuera, pensar adentro. Para nuestro segmento final en el CISPAC de la semana, Juanse, ¿cuáles son tus recomendaciones para esta semana? La primera es Mobland, Tierra de Mafiosos, está disponible en Amazon Prime. Es la historia de una familia mafiosa en Inglaterra
porque también los mafiosos están en otro lado, no solo son latinos. Y me parece interesante porque muestra también esa otra cara, esa cara de las mafias en Europa, y las conexiones que al final creo que el modelo de la mafia, no importa dónde estés, sino que sigue siendo, hay corrupción, hay compra de policías, fiscales, jueces. Y me parece interesante porque, bueno, tiene grandes actores y creo que los llevan muy bien durante los capítulos. Creo que son 2 temporadas. El libro, Eduardo Galeano, el libro de los abrazos, bueno, está lleno de muchos microrelatos, por así llamarlo, y me permito leer un trocito, el que más me gusta, que son los fueguitos. Eh, Cada persona brilla con luz propia entre todos los demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear. Y quien se acerca se enciende. Para mí es precioso cuando habla de que somos un mar de fueguitos, ¿no? Y finalmente, algo que salió recientemente en Netflix, Emergencia Radioactiva, basada en hechos reales de un accidente radioactivo en Guyana en 1987 en Brasil. Eh, es una contaminación de las actividades más grandes que han existido por esto en el continente, con cesio 137, fallecieron 4 personas, y creo que lo lleva bastante bien porque a mí me pasa mucho con el tema de Brasil, que a veces Brasil es como otro continente de cosas que pasaban en Brasil que son súper graves y que No lo Sudamérica no, o sabemos. sea, no lo sabemos, ¿no? Entonces, y que afortunadamente me terminé curando de esto cuando estudié la maestría, y 2 de mis grandes amigos, a quienes mando saludos, Joao y Jorge, son brasileños y me mostraron muchísimo de la cultura brasileña. Así que estas son mis recomendaciones de esta semana. Diego, ¿tú qué nos traes? Bueno, yo les traigo 2 películas y un libro. Primero el libro Cruzando la Frontera. Esto es la reconstrucción de la memoria para la paz. Son libros del Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia. Y pues esta es la memoria del éxodo de Venezuela, el caso de Río Arauca. Es todo el tema del desplazamiento interno que se vive en este libro y habla de esto, ¿no? De esta depravación humana y de esta perversión humana que se vivía en las zonas de conflicto. Está gratuito en la página del Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia. Ahí ustedes pueden ingresar, lo buscan y lo pueden descargar en formato PDF. Mi segunda recomendación es esta película colombiana, El Poeta. Bueno, es un poeta frustrado, alcohólico, que se obsesionado con un poeta y que se ve deslumbrado por una estudiante, y pues es el seguimiento de este drama, de esta película Poeta, ¿no? No hablo más para no dar spoilers. Soy súper malo, siempre que quiero contar una película doy todo el contexto, spoiler, sinopsis y todo. Entonces No, pero prefiero bueno, dejarla. es eh, importante algo de esta película. El actor realmente es profesor. Ajá, exacto. Entonces, Sí, entonces es muy buena y súper recomendada. Y por último, Pájaros de Verano, es una película también colombiana, habla de esta comunidad guayú en La Guajira, y pues es como el inicio de todo el tema del narcotráfico y contrabando en esta zona fronteriza con Venezuela, y pues todo el tema de cómo llegó la droga a tergiversar las problemáticas que se vieron inmersas también dentro de las poblaciones indígenas, ¿no? Entonces es una película muy recomendada, Pájaros de Verano, está en Amazon Prime. Poeta sí, no hay una plataforma, todavía está en cines y no hay una plataforma que esté visual, o un streaming que lo estén dando. gracias, Diego. Y llegamos al bonus track de la semana. Boncho, ¿qué nos tienes? Bueno, yo tenía, ¿cómo es? Bueno, un documental y 2 libros, ¿no? Uno que creo que es el que está, ¿cómo es que creo que tendríamos que empezar a leerlo todos, de las instrucciones para convertirse en fascista, de Miquel Amurlla, me parece genial porque es un libro que maneja mucho la cuestión del sarcasmo, la ironía, para describir cómo piensa el fascista, cómo piensan los fascistas y cómo deben pensar los fascistas y cómo deben proceder para convertirse en uno. Me encanta, y bueno, la portada dice muchísimo ahí. En esa misma línea, bueno, ahí está Slavoj Zizek, como decía, igual le iba a recomendar después, eh, y con este libro de mis chistes, mi filosofía. Eh,
Bueno, Slavoj Zizek, todo un personaje, todo un personaje de la filosofía, la sociología y el psicoanálisis. Eh, y este libro es una recopilación de los chistes que él ha analizado en sus conferencias, de los chistes que habla. Hay chistes que serían fácilmente cancelados ahora, pero lo que él analiza de los chistes, que él siempre hace eso, ¿no? Por ejemplo, en el libro del acoso a las fantasías, hace un análisis hasta de cómo tienen los retretes las diferentes culturas y de lo que hace cada cultura con su propio desecho. En esta es de los chistes. Entonces me parece que es fenomenal. Y lo último, la de Crisis, la de Breakdown en 1975, la Crisis 1975 es una documental que está en Netflix, que lo vi recientemente, lo vi esta semana, y habla de cómo fue el cine en 1975 con todas las crisis que se estaban viviendo en ese momento. Y justo de lo que estamos hablando ahora, de cómo a la final pasa algo ahí que acaba vaciando todo para no ver esas crisis, ¿no? Entonces, dejo a que vayan a ver ustedes qué fue lo que pasó. Pero el asunto es que lo que sí puedo decir, como para empujar un poco, es que sí asusta un poco ciertas coincidencias 50 años después, ¿no? O sea, entonces creo que es necesario verlo. El que no conoce su historia está obligado a repetirla. Sí. Alfonso, Y si muchísimas la gracias. Ajá. Sí, y si la negamos, peor también. Sí. Muchísimas gracias a todas las personas que nos escuchan y nos ven. Nos vemos en el siguiente capítulo. Muchas gracias. Gracias.